El pasado 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Cualquier Estado, cualquier nación que se respete a sí misma, que respete el derecho internacional y la existencia de instituciones de esa naturaleza, una de ellas nada menos que la propia Corte, debe, en mi opinión, respetar y aceptar el fallo, le haya sido favorable o, como nos ha ocurrido en este caso, le haya sido contrario. Pero además debe respetar el fallo porque Bolivia insistió permanentemente, suponiendo que iba a ganar el caso, y le dijo a Chile que antes del fallo debía acatarlo cualquiera que fuese su resultado. En ese contexto no veo ninguna razón que explique o justifique que ahora digamos lo contrario. Es digno para nuestro país aceptar lo que la Corte ha dicho. La pregunta, sin embargo, muy importante, que nos debemos hacer todos es: ¿dónde están las responsabilidades y por qué ocurrió lo que ocurrió? En torno a las responsabilidades tengo absolutamente claro que cada uno de nosotros, en la parte que nos toca, específicamente en el trabajo que hicimos y en las iniciativas que desarrollamos a lo largo de estos 5 años, debe asumir a cara descubierta y también con dignidad la responsabilidad que le toca. En cuanto a qué pasó, ¿por qué el fallo nos fue desfavorable? ¿En qué nos equivocamos? Tiende a pensarse que lo que le ocurrió a Bolivia es que no tenía solidez argumental, es que carecía de un cuerpo jurídico suficientemente consistente como para poder justificar ante la Corte los argumentos que planteaba. Es decir, que de acuerdo a nuestro pensamiento, Chile tenía la obligación de cumplir compromisos que no había honrado a lo largo de casi un siglo. En mi opinión, ese no es el problema. Yo estoy convencido, lo estuve cuando comencé con esta responsabilidad y lo estuve hasta el día mismo en que se produjo el fallo, que la argumentación jurídica, que la consistencia que Bolivia presentó, sobre todo en función de los actos bilaterales y los actos unilaterales, es consistente. Y que el problema no ha estado en un equipo jurídico que no entendiera realmente si teníamos un corpus adecuado o no lo teníamos. Baste mencionar que en 1950 y en 1975, no me cabe la menor duda, se generaron compromisos que pueden entenderse como acuerdos y se generaron negociaciones que llegaron a un punto tal que la propia República de Chile en 1975 presentó a consideración del Perú lo que había avanzado en una negociación concreta, geográficamente delimitada, a la República del Perú. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde estuvo el error? Lo primero que debemos reconocer es que generamos una sobreexpectativa sobre una visión que se probó luego era excesivamente optimista y el país sintió durísimamente un golpe que por supuesto no esperaba, dado que le habíamos dicho que las posibilidades de Bolivia eran altísimas para ganar el caso. Pero eso es la forma. ¿Cuál es el fondo? En mi opinión, el fondo tiene que ver con que el momento, la oportunidad en la que la Corte Internacional de Justicia decide y toma una respuesta y da una respuesta a nuestra causa no es la adecuada. ¿Por qué no lo es? ¿Y por qué no lo entendimos así? No lo es porque lo que Bolivia estaba planteando no era un caso tradicional de límites que concirniera solamente a Chile y a Bolivia. No era estamos definiendo una línea demarcatoria o un espacio territorial definido que por lo tanto después del fallo solo afecta a los dos países interesados. Este era un fallo de una trascendencia, no me equivoco si lo digo, histórica. Un fallo que no afectaba exclusivamente a Chile y Bolivia porque tenía un carácter conceptual,
porque marcaba la posibilidad de una transformación de cómo se lee el derecho internacional en el concepto de actos bilaterales y multilaterales encarados por los estados, y que por lo tanto iba a tener una aplicación de jurisprudencia universal. La lógica de nuestros abogados fue: este es un momento muy interesante para una mirada progresista y de siglo XXI de la interpretación del derecho internacional. Y vale la pena que Bolivia lo plantee en esos términos. La Corte optó entre dos caminos: el camino de fallar en justicia o de fallar en derecho, entendiendo lo segundo como garantizar la seguridad jurídica internacional. Y valga subrayar un elemento. Si ustedes analizan el contenido del fallo de la demanda preliminar del año 2015, verán que la Corte establece claramente que el Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile es muy importante, sí, pero que no ha resuelto los temas pendientes entre los dos países. Por cierto, subrayo esto, para quienes creen que hemos tenido un revés irreversible. ¿Ha habido un revés? Claro que sí, profundo, doloroso, sin ninguna duda. Pero la Corte establece en su propio fallo final ahora en el 2018 que a pesar de que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia, lo que existe es un tema pendiente que ambos países reconocen que es una cuestión que debe resolverse. Este es un elemento, dirán ustedes, menor, pero no poco significativo para mirar al futuro. Vuelvo sobre lo que estaba diciendo. El concepto era, en consecuencia, vamos a mover el avispero de un sistema internacional que vive un momento de fragilidad muy significativo. Le vamos a dar a las pequeñas naciones emergentes la posibilidad de exigir el incumplimiento jurídico de compromisos formales a naciones poderosas, o vamos a generar la posibilidad de que una fragilidad internacional muy compleja tenga mayores problemas con esta decisión. Permítanme decir, creo, la Corte actuó de manera conservadora, mantener el statu quo, y por esa razón no dio ese paso significativo que Bolivia esperaba. ¿Fue un error de apreciación de nuestro equipo? Creo que sí, pero que no quita que el riesgo que asumimos valiera la pena. Lo que no quita que los elementos argumentales y jurídicos de los actos bilaterales y multilaterales entendidos como compromisos jurídicamente exigibles no debieran ser presentados y planteados. Asumimos el riesgo y el riesgo lamentablemente nos llevó a un resultado negativo. Hablemos de futuro. Me parece claro que Bolivia debe pasar página, no en un sentido definitivo, en absoluto, no negando su propia reivindicación histórica, sino comprendiendo que hay que encarar de una manera nueva, de una manera remozada, las relaciones bilaterales con Chile. Diálogo, confianza, encarar los problemas pendientes que no están vinculados solamente con la cuestión del mar, que ambos países tienen que construir para formular un futuro distinto del que hemos tenido en el pasado inmediato y en el pasado largo. Esto implica un cambio. Esto implica la necesidad de un nuevo escenario y de nuevas personas para llevar adelante esas iniciativas que puedan tener éxito en nuestra relación bilateral. Por supuesto, muchas personalidades han mencionado, y no podemos dejar de considerarlo como importante, yo mismo fui protagonista como presidente, tenemos que pensar en la opción Perú y en la opción Atlántica. Se ha hablado de hilo en el año 2004, complementando los acuerdos de 1992, firmé un acuerdo ampliatorio de complementación energética con el presidente del Perú en 2004, lo repito, para hacer de hilo un espacio alternativo real que Bolivia tiene que mirar con seriedad. Y pensar, por supuesto, en el Atlántico con un nombre que es la realización objetiva de Puerto Bush. Termino con una reflexión. En 1910, Daniel Sánchez Bustamante dijo: mientras Bolivia exista como nación, no cejará hasta no conseguir un puerto propio sobre el Océano Pacífico. Esas palabras, que son la rosa de los vientos inalterable de Bolivia,
deben mantenerse vivas, estableciendo con claridad que no resignamos ese objetivo. Es claro que debemos hacer un paréntesis. Es claro que tenemos en el contexto de hoy y sobre el fallo que hemos escuchado, establecer una nueva lógica, establecer un planteamiento de futuro. Un planteamiento de futuro que reinvente la forma en que hemos concebido hasta ahora, no solamente nuestra relación bilateral, sino nuestras opciones de vinculación internacional a través de dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Hoy, más que nunca, requerimos templanza, serenidad y claridad. Lo dije al principio, a cara descubierta, con valentía si cabe. Debemos establecer una visión en la que no perdemos la fe, en la que el camino a seguir es luminoso, porque Bolivia tiene que entender que sus relaciones internacionales se vinculan con un contexto y ese contexto tiene que ver con una palabra, océano, sea el Pacífico, sea el Atlántico, y tiene que ver con una reivindicación, creo que en eso no nos hemos equivocado, que tiene una historia argumental consistente y que nos plantea posibilidades abiertas y limitadas.